¿Por qué se opone el PRI? Es un poco hasta gracioso. Sí, por ignorancia, pero también porque se les acaba el negocio. Lo cierto es que el Infonavit operaba de cierta manera, de manera opaca, en una cosa que se denomina la línea 3, donde el último resabio del oficialismo priista, con sindicatos oficialistas, podían determinar en acuerdo con empresarios corruptos cómo se construían las viviendas, aunque el propio instituto estuviera en contra, aunque su director general estuviera en contra. Vamos a ir a la sesión que se está llevando a cabo hoy, 1 de febrero del 2025. Y es que la reciente reforma constitucional en materia de vivienda garantiza a la clase trabajadora contar con casas dignas, propias, lo cual representa un avance en justicia social. Con estas modificaciones, el Infonavit, así como el Conavit, tendrán la facultad de construir viviendas con esquemas de arrendamiento a futura compra por parte de los trabajadores. Representa un derecho constitucional, el derecho a vivienda para trabajadores y trabajadoras, que por muchos años un sistema neoliberal dejó a su suerte y al abandono, haciendo negocios a la sombra del poder los señores dueños del Infonavit, construyendo viviendas de muy mala calidad en materiales. Hoy las cosas van a cambiar. Pero vamos a ir a este discurso mentiroso de este señor del PRI que dice que se van a robar el dinero de los señores trabajadores del Infonavit. Una gran mentira. Se van a acabar los grandes negocios de estos señores que hacían con las constructoras. Moches y más moches. Y hay que recordar que los que manejaban el Infonavit vendían hasta 4 veces las casas. Hoy se va a contar con un consejo, el cual va a estar representado por 4 trabajadores de los trabajadores, 4 personas del sindicato, 4 personas por parte del gobierno federal. Amigos, un consejo mayoritario por la parte trabajadora y sindical, por lo cual tiene que ser consensado todo lo que se haya ahí o que se vaya a hacer ahí, no como antes, que el titular del Infonavit, el secretario, el responsable del Infonavit no tenía ni voz ni voto. Hoy las cosas van a cambiar. Vamos a ir a este discurso mentiroso y ya escuchamos cómo le responde una diputada del Partido del Trabajo que los ha dejado calladitos los señores, sentaditos sin decir nada. Vamos a ir al video. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, nos oponemos de manera rotunda a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Ley Federal del Trabajo por las siguientes razones. En primer lugar, nosotros votamos a favor de una reforma constitucional dirigida a fortalecer los derechos de la vivienda de las y de los trabajadores, y esta iniciativa va en contra de ello. Queríamos garantizar los derechos, no cancelarlos. Se pretende crear una empresa filial que se maneje de forma independiente, fuera de toda regulación pública, aplicando así un modelo de gobierno corporativo que es totalmente neoliberal. Por eso nos ponemos a afirmar que Morena está traicionando al pueblo trabajador. El gobierno de Morena está quebrado, anda en la búsqueda de recursos, elimina la obligación de destinar recursos presupuestales para hacer efectivo el derecho a la vivienda y utilizará el dinero de las y los trabajadores sin darles certeza jurídica. Nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a decir, es el atraco más grande en la historia de este país a la clase trabajadora. Se robarán, para que tengamos una idea, el equivalente a 2 veces el monto del FOBAPROA. Esta reforma establece disposiciones
para realizar el gran robo de las aportaciones de los patrones y de los trabajadores. No es menor la cantidad, son 2.4 billones con B de bueno. Los proyectos del gobierno de Morena son un fracaso. Se gastaron todo el dinero. Por eso eliminarán la obligación que tiene el gobierno federal de otorgar aportaciones y subsidios al Infonavit y van sobre los ahorros de las y de los trabajadores que están en la subcuenta de vivienda. Así te van a gritar en el 27, que es dinero y patrimonio de ellos y no del gobierno. Hoy están traicionando al pueblo. Se quita el poder de decisión a la clase trabajadora y se burocratiza los trámites, las decisiones. Morena quiere que sea una burocracia quien decida dónde vivir y cómo construir. De esta manera, la iniciativa perjudica a los derechos de los trabajadores, genera inseguridad jurídica en los procesos de asignación de créditos e impacta negativamente en la estabilidad financiera de la clase trabajadora. La reforma se presenta sin una consulta adecuada con los trabajadores, sus representantes, lo cual es fundamental para garantizar la voz de todas y de todos los mexicanos. De tal suerte, compañeras y compañeros, que esta es una completa falacia. El gobierno federal, ese gran defensor que decía en campaña que trabajaría por los que los menos tienen, hoy los va a hacer más pobres. Vaya alivio. Los trabajadores ya no tendrán que preocuparse por recibir esos beneficios, ni saber si son más o menos, por el simple hecho de que ya no los van a tener. Y hablando de aportaciones, qué suerte tendrán los trabajadores que los recursos de la subcuenta de vivienda prácticamente ahí quedan eliminados. Es momento, compañeras y de compañeros, de reflexionar el sentido de nuestro voto, qué México queremos tener y qué México queremos construir. No es una cosa menor, lo hemos dicho. ¿Quiénes van a utilizar el recurso de las y de los trabajadores? Un personaje tabasqueño que se llama Octavio Romero Oropeza. Se robó en Pemex la módica cantidad de 900,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado y ha señalado y no lo han solventado. Por eso en el PRI nos oponemos rotundamente a esta iniciativa que daña, que perjudica, que afecta a la clase trabajadora. Es cuanto, presidente. Con su permiso, presidente, y con el permiso de la Asamblea. Dicen que la forma más alta de la ignorancia es cuando rechazas algo de lo que no sabes absolutamente nada. Y que la ignorancia es osada, en este caso pelada, como decimos en mi pueblo. Resulta que hemos hecho esta discusión una y otra vez en las Comisiones Unidas. Les hemos dicho a los integrantes de la oposición que lean el dictamen, no es tan difícil. No son demasiadas hojas, pero sobre todo les pueden hacer un buen resumen. Lo que han dicho aquí, el rosario de adjetivos calificativos que han hecho los del PRI y los del PAN acá, no hace más que describirlos: tramposos, estupidez, proceso deliberativo vicioso, marranero, chicanadas. Esto no hace más que describirlos tal cual. Yo sumaría ignorancia. ¿Qué sí hace esta reforma? Vamos a garantizar que el 1,000,000 de viviendas que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de este país, puedan ser construidas. Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional que tenemos todos, de sacar las reformas secundarias a lo que ya hemos modificado en la Constitución. Estamos creando el concepto de arrendamiento social. Probablemente ustedes no lo entienden porque no tienen la necesidad de conocer cómo poder aplicar para una vivienda, o que gracias a la reforma laboral de Enrique Peña Nieto, donde salió el PRI, el PAN y el desaparecido PRD, dejaron sin seguridad social a los jóvenes de este país. Estamos abriendo no solamente la posibilidad de que hoy puedan arrendar una casa, sino que puedan comprarla al cabo del tiempo cuando se nivele los problemas que ustedes dejaron de seguridad social. ¿Pero por qué? ¿Por qué se opone el PRI? Y es un poco hasta gracioso. Sí, por ignorancia, pero también porque se les acaba el negocio. Lo cierto es que el Infonavit operaba de cierta manera, de manera opaca, en una cosa que se denomina la línea 3.
donde el último resabio del oficialismo priista con sindicatos oficialistas podían determinar en acuerdo con empresarios corruptos cómo se construían las viviendas, aunque el propio instituto estuviera en contra, aunque su director general estuviera en contra. No pasaba por ningún control y simplemente se dedicaban al negocio. Eso es lo que hoy está perdiendo el PRI y están dando patadas de ahogado para que eso no suceda. Porque otra cosa, y lo hemos escuchado, parece que tienen una vendetta personal con el ahora director general del Infonavit, Octavio Romero, acusándolo de lo que ellos mismos hicieron, que es el haber llevado a la quiebra a Pemex. Todos lo sabemos. Se aterrizaron a Pemex para luego poderlo vender con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, donde un puñado de patriotas, donde me cuento, nos opusimos a esa reforma energética y donde hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado ya una iniciativa para darle reversa. ¿Por qué se opone el PAN? Pues lo mismo. Se les acaba el negocio de la construcción por ignorancia, pero porque también de verdad se les acaban las tranzas. Si fueran honestos y si tuvieran realmente una preocupación por la ciudadanía, vendrían aquí con honestidad, como lo ha hecho Movimiento Ciudadano, a no solamente aprobar esta reforma, sino a reconocer los avances que tienen. Creamos una filial, en efecto, como una SADCB donde es partícipe la SEDATU y el Infonavit y que tiene todos los controles, no solamente el de que sea revisado el dinero del Infonavit por la Auditoría Superior, lo cual es extraordinario porque es el dinero de los trabajadores, sino que además será vigilada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es tanta la ignorancia que vienen acá a decir que se va a gastar el gobierno 2.4 billones de pesos, aunque hace unos días hablaban de millones porque no saben ni siquiera en qué consiste el recurso de los trabajadores. Pero esos 2.4 billones de pesos, señores y señoras, no es dinero contante ni sonante. Eso es lo que vale el recurso de los trabajadores y el Infonavit en su conjunto, y es una mentira completa que estará a disposición del dinero del gobierno. El Infonavit marca en su artículo 123 que el dinero de los trabajadores será utilizado solamente para la construcción de vivienda. Entonces, no caiga, señora, señor joven, a esta trampa de la desinformación. En el Partido del Trabajo estamos a favor de esta reforma. Es uno de los más grandes logros que tendrá esta administración y estamos construyendo historia. La cuarta transformación va, a pesar de sus mentiras, y ustedes quedarán en el basurero de la historia. Muchas gracias.